según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes coman de este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio que proclamamos el día de hoy, el Jueves Santo, inicia con estas palabras: antes de la fiesta de Pascua, y sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto es precisamente la Pascua, el paso de Jesús de este mundo a su Padre. Había venido de él y ahora regresa al Padre. Esto es celebrar la Pascua, celebrar el paso de este mundo al Padre. Y junto con Jesús estamos invitados a hacer este paso también nosotros. Celebramos la cena. Jesús la celebró con sus discípulos. En esta última cena encierra todo lo que es el misterio de este paso, de esta Pascua. En esta cena, Jesús habla con los suyos, porque si Él ha amado la humanidad, asumiéndola en la encarnación, en este misterio santo que celebramos precisamente en este inicio del misterio pascual, vemos cómo Jesús ahora revelará este misterio, lo manifestará plenamente en su amor, entregándose a sí mismo, entregando su cuerpo, entregando su sangre, para después ser entregado en la cruz por toda la humanidad. Esto ya lo dice desde el prólogo del Evangelio de San Juan. Los suyos entonces no son solamente los apóstoles que se encontraban ahí, sino también toda la humanidad, porque Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Constatamos a una humanidad que se revela al don, pero Él amó a los suyos y los amó hasta el extremo. San Pablo en la carta a los Corintios nos dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Desde entonces, la cena, la Eucaristía, es un memorial perenne, es decir, una constante celebración del Señor, celebración que realizamos delante del Padre. Y si es delante del Padre, la celebramos como hijos, hijos en el Hijo. Así como los hebreos celebraban la Pascua judía como un pueblo libre y precisamente celebraban esta liberación del pueblo de Egipto,
donde eran esclavos, nosotros ya no solo lo celebramos como pueblo liberado, sino como nuevo pueblo de Dios, como hijos de Dios. El corazón de la Eucaristía es precisamente el Padre. De hecho, cuando llegamos a la cima de la liturgia en la Eucaristía decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre. Es precisamente ahí donde nos reconocemos como hijos, muy amados del Padre. Y es precisamente ahí donde estamos delante de Él como hijos redimidos. Delante al Padre, que nos conoce y nos ama. Y si conocemos al Padre, sabemos que tenemos vida eterna. En la Eucaristía, Dios se comunica con nosotros como hijos. Primero, en las lecturas bíblicas, que tienen el objetivo de reconocer a aquel que se hará presente sacramentalmente en el cuerpo y la sangre, de iluminar cada vez el aspecto del misterio que estamos celebrando, la vida misma de Jesús, el Hijo amado, y nosotros en Él. Como en el episodio de los discípulos de Emaús, escuchando la explicación de las Escrituras, el corazón de los discípulos comenzó a ablandarse, de modo que luego fueron capaces de reconocerlo en la fracción del pan. En la celebración, las palabras y los episodios son revividos. La memoria se hace realidad y presencia. Nosotros no solo somos oyentes de la palabra, sino interlocutores. Somos llamados a asumir el puesto de los personajes evocados. Algunos ejemplos ayudarán a entender. Si leemos de la zarza ardiente donde Dios habla a Moisés, nos hace concluir que en la Eucaristía nosotros estamos ante la verdadera zarza ardiente. Cuando Ezequiel es invitado a comer el rollo de los oráculos proféticos, y nosotros en la Eucaristía nos disponemos a comer a quien es la palabra hecha carne y hecha pan. En el Nuevo Testamento, cuando la mujer que sufría hemorragias está segura de que será curada si logra tocar el manto de Jesús, ¿qué decir de nosotros que vamos a tocar mucho más que solo su manto? O en el pasaje de Zaqueo, hoy debo hospedarme en tu casa, tras haber recibido la comunión, se puede decir de cada uno de nosotros con toda verdad: Jesús ha ido a hospedarse en la casa de una pecadora, de un pecador. Y era a mí y a ti a quien Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y así de cada pasaje de la Escritura. Jesús, después de haber partido el pan y mientras lo daba a sus discípulos, dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ubicamos aquí precisamente a Jesús en esa cena con sus discípulos. Pero es importante comprender que aquel Jesús del cenáculo ya no existe. Ahora existe el Jesús resucitado, el Jesús que había muerto y que ahora vive para siempre. Si entendemos esto, entonces vamos a entender que celebramos la Eucaristía como el Jesús total, la cabeza y su cuerpo que ya serán inseparables para siempre. Siempre permanecen unidos. En la consagración eucarística hay dos cuerpos de Cristo en el altar. El cuerpo eucarístico, que es el cuerpo de ese Jesús que se encarnó en María, que se hizo hombre por nosotros. Pero también está el cuerpo místico, que es su iglesia, en virtud de esta incorporación y de esta unión a Cristo, que es nuestra cabeza. Nuestra ofrenda también se une a esa ofrenda de Cristo. Es la ofrenda de la iglesia. Y esta ofrenda no sería nada sin la de Jesús. No sería ni santa ni agradable al Padre. Pero la ofrenda de Jesús, sin la de la iglesia, que es su cuerpo, no sería suficiente. Por eso es importante tener en cuenta que nuestra ofrenda,
Nuestro trabajo va unido a la ofrenda de Cristo. Esto es tan verdadero que la Iglesia puede decir con San Pablo: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Por eso también en la Eucaristía hay dos invocaciones al Espíritu Santo. La primera dice: Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y la segunda, que se recita después de la consagración, se dice: Y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él, el Espíritu, nos transforme en ofrenda permanente. En el lenguaje bíblico, y por lo tanto en el lenguaje de Jesús y en el lenguaje de San Pablo, cuerpo designa al hombre entero, a la persona en su totalidad y unidad, a la persona en cuanto que vive una condición corporal y mortal. Cuerpo indica, pues, toda la vida de Jesús. Al instituir la Eucaristía, nos ha dejado como don toda su vida, desde el primer instante de su encarnación hasta el último momento, con todo lo que concretamente ha llenado dicha vida: silencios, sudores, fatigas, oración, luchas, humillaciones. Toda la vida comprende el cuerpo de Jesús. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. El término sangre en la Biblia no indica una parte del cuerpo, sino más bien un acontecimiento, la muerte. Si la sangre es la sede de la vida, el derramamiento de esa sangre quiere decir la muerte. El término entonces para Jesús es entregar su vida. Su muerte es la totalidad de su amor expresada a las personas. ¿Qué podemos nosotros ofrecer si somos precisamente el cuerpo de Cristo? Nosotros también podemos ofrecer lo mismo que ofreció Jesús. Y lo hacemos unidos a Él, la vida y la muerte. Con la palabra cuerpo damos todo aquello que constituye la vida, que llevamos a cabo con este cuerpo: tiempo, salud, energía, capacidades, afecto, quizás esa sonrisa que solo un espíritu que vive en el cuerpo puede ofrecer. Con la palabra sangre expresamos también nosotros la ofrenda de nuestra muerte, pero no necesariamente una muerte definitiva, más bien el martirio por Cristo o por los hermanos. Es muerte todo aquello que en nosotros desde ahora prepara y anticipa precisamente esa muerte. ¿Qué cosa? Humillaciones, fracasos, enfermedades, limitaciones debidas a la edad, a la salud, todo aquello que nos mortifica. Si en la Eucaristía la vivimos con esa participación personal, si realmente decimos todos en el momento de la consagración, cuando el sacerdote lo dice en voz alta, nosotros en silencio ofrecemos todo lo que tenemos, es como cuando una mamá va a celebrar la Eucaristía y después regresa a su casa. Cada pequeña cosa, cada acto que hace, cada acción, por muy pequeña que sea, es como ir desmigajando precisamente ese ofrecimiento. Y así estamos llamados cada uno de nosotros a esa manera de expresar nuestra entrega total. San León Magno escribía: Nuestra participación en el cuerpo y sangre de Cristo no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos. El mismo Jesús dice: Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Significa que quien come del cuerpo de Cristo vive por él, es decir, a causa de él, en virtud de la vida que proviene de él y vive en vista de él, es decir, para su gloria
su amor, su reino. Significa que quien come el cuerpo y la sangre de Cristo vive por Él y en vista de Él. Es decir, si vivimos por Él, a causa de Él vivimos, en virtud de su vida, nosotros tenemos vida. Y en vistas de Él, es decir, para su gloria, por su amor, para la extensión de su reino. Como Jesús vive del Padre y para el Padre, así al comulgar en el santo misterio de su cuerpo y de su sangre, vivimos de Jesús y para Jesús. No hay nada en mi vida que no pertenezca a Cristo. Nadie debe decir, Jesús no sabe lo que quiere decir ser una mujer, estar casado, haber perdido un hijo, estar enfermo, ser anciano, ser... Si lo sabes tú, también lo sabe Él, gracias a ti y en ti. Lo que Cristo no ha podido vivir según la carne, habiendo sido su existencia terrena como la de todo hombre, limitada a algunas experiencias, lo vive y experimenta ahora como resucitado según el Espíritu, gracias a la comunión esponsal de la Eucaristía. Todo lo que falta a la plena encarnación del Verbo se realiza en la Eucaristía. La comunión entonces es con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también con los hermanos. Al comulgar ya no puedo desentenderme del hermano, no puedo rechazarlo sin rechazar al mismo Cristo y separarme de la unidad. El Cristo que viene a mí en la comunión es el mismo Cristo indiviso que se dirige también al hermano que está a mi lado. Él nos une unos a otros, en el momento en que nos une todos a sí mismo. Es importante entonces tener en cuenta que en la Eucaristía suceden dos milagros. Uno es el que hace del pan y el vino el cuerpo y la sangre del Señor. Y otro es aquel que hace de nosotros el cuerpo místico de Cristo. Estos dos milagros no pueden estar separados. Es necesario tomar en cuenta estos dos milagros que suceden en cada Eucaristía. Esto nos llevará a encontrarnos verdaderamente con Jesús, a encontrarnos como hijos en el Hijo y a alabar concretamente al Padre con nuestra vida. Y si con el bautismo somos verdaderamente injertados en Cristo, con la Eucaristía se nos vuelve a renovar este gran misterio. Volvemos a participar de esta cuerpo y sangre de Cristo que nos hace Cristo, nos hace el Cristo total. Con el bautismo Dios nos da la vida. Al constituirnos el cuerpo de Cristo y en la Eucaristía, esta verdad se cumple continuamente al alimentarnos de la fuente, de esa fuente que es nuestra identidad, nuestra filiación con el Padre.